Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En esta ocasión prestaremos atención a las cuestiones del medio ambiente y la tecnología. En primer lugar, nos trasladaremos a la desembocadura del río Motagua en las costas de Guatemala y Honduras, donde se acumula la basura que arrastra el río en sus más de 400 kilómetros de recorrido y que ha ocasionado un conflicto diplomático entre ambos países. Aquí conoceremos las historias de varios activistas que luchan contra este problema, y en concreto la de un fotógrafo ecologista guatemalteco que viene documentando desde hace años esta problemática medioambiental. En segundo lugar, analizaremos el papel revolucionario que ha jugado la biotecnología moderna en la solución de los desafíos generados por la pandemia, en especial en lo que a la producción de vacunas y emisión de diagnósticos se refiere. En un recorrido por la historia de la biotecnología, investigadores de prestigiosas universidades argentinas nos explicarán la relación entre cuerpo y máquina desde los albores de la propia humanidad y la necesidad que siempre existió de utilizar tecnologías o algún tipo de instrumental para poder superar nuestros límites naturales. Quédense con nosotros, empezamos. La acumulación de desechos de plástico en la costa de Guatemala y Honduras provoca una grave contaminación medioambiental. El cuerpo tecnológico ayuda a resolver problemas de salud y de trabajo en las sociedades del mundo. La acumulación de desechos de plástico en nuestros océanos y ríos han provocado la formación de parches de basura e islas flotantes de residuos no biodegradables en las aguas abiertas. Uno de los peores casos en América se concentra en la costa de Guatemala y Honduras. El Motagua es uno de los ríos más importantes de Guatemala. Atraviesa el país de oeste a este, bañando algunos de los mayores centros urbanos de la nación en el curso de sus 486 kilómetros de recorrido. En su camino, las aguas acumulan multitud de basura, toneladas y toneladas de plástico, suministros médicos desechados, ropa usada y aparatos terminan en el cauce del río, asfixiándolo en su avance hacia la costa caribeña. La basura procede de los desbordados vertederos municipales en el mejor de los casos o simplemente es arrojada directamente a las vías fluviales. Numerosas playas en Guatemala y Honduras terminan plagadas de la basura que no se adentra en el océano. El problema es tal que ha causado un incidente diplomático entre los dos países, después de que el río lleno de desperdicios bañase una de las playas más prístinas de Honduras, causando así la repugnancia de los residentes locales y ahuyentando a los turistas. Sergio Izquierdo es un fotógrafo naturalista y ecologista guatemalteco que ha venido documentando durante años este problema medioambiental. Algunos amigos le dijeron que tenía que ver la playa del océano donde desemboca el Motagua. Y la cantidad de plásticos era increíble, tanto que uno se paraba en el mar y en la playa y miraba a la izquierda o miraba a la derecha y todo lo que miraba hasta el horizonte estaba lleno de plástico. Su trabajo le llevó a encontrar una serie de hallazgos inquietantes sobre el volumen de residuos de plástico en las vías navegables del mundo. Los últimos estudios dicen que los próximos 30 años la contaminación de los océanos se va a cuadruplicar. O sea, la contaminación que tenemos ahorita 4 veces más en solo 30 años. Y eso es por nuestro consumo, más que todo, más del 50% de contaminación de plástico viene de empaques de un solo uso. Plástico que usamos un rato, unos minutos, unos segundos, y pasa a ser parte del medio ambiente durante los próximos 500, 1000 años. Entonces las estadísticas son abrumadoras.
obviamente para 2050 otra estadística dice que va a haber más plástico que peces en el mar. Imagínense la cantidad, cuántos peces están reproduciendo ahorita y va a haber más plástico que peces en el mar. El trabajo de fotógrafos naturalistas como Sergio, así como el activismo de las comunidades locales y los gobiernos, han colocado en la palestra el problema de la basura en los océanos. Si bien declaran que la magnitud del asunto todavía no ha sido verdaderamente comprendida. Y es que esa basura en los océanos no solo arruina la belleza de las playas u ocasiona la pérdida de la vida marítima, sino que supone una gravísima amenaza para la salud humana. Entonces la gente que está en la ciudad o incluso en las aldeas, en los pueblos, solo mira basura tirada y hasta ahí queda, pero no piensa las consecuencias que hay. Un dato muy importante es que la gente piensa que nosotros recibimos la mayor parte del oxígeno de los bosques y realmente el 70% del oxígeno que usamos viene del fitoplancton que está en los océanos. Y nosotros estamos contaminando cada vez más los océanos con todo ese tipo de plástico, acidificando los océanos y no vamos a poder, y vamos a destruir lo que nos está generando nuestro propio oxígeno. La comunidad guatemalteca de Quetzalitos opera un rudimentario sistema de recogida de basura a partir del cual se tratan los desechos de plástico en una planta de reciclaje. Una serie de barreras de redes industriales se ensartan a lo largo del río para capturar los residuos que éste arrastra consigo y que posteriormente son transportados a las instalaciones de reciclaje, donde se reconvierten en plásticos utilizables. La operación se puso en marcha por el gobierno de Guatemala en 2017 después de que Honduras presentase quejas diplomáticas sobre la contaminación que inundaba sus costas. La idea es generar los ingresos suficientes para su sostenibilidad. Allá digamos que todo queda en la cordillera del Merendón. Yandy Sarmiento es un líder comunitario en Quetzalitos. Él recuerda cuando los desechos de plástico comenzaron a llegar. Nuestras generaciones han sido realmente pescadores y empezó a partir del año 2010 a excederse el término de contaminación porque fueron, creo, los años donde las empresas empezaron a impulsar masivamente el envase de PETs y el tema de Europort, donde envasaban todos los productos que traían del extranjero para poderlos comercializar en el país. Todo eso iba a dar a los vertederos municipales y así como los vertederos de la ciudad capital y empezó a incrementar los desechos. Con la ayuda de los activistas ecologistas, los organizadores comunitarios difundieron la información acerca del peligroso incremento de la basura en los ríos. Hicimos visitas, digamos, a la ciudad capital, al ministerio para hablar con el ministro, el viceministro en ese tiempo, y de ahí, historia que pocos cuentan, es que de ahí nació todo este proceso y de las denuncias, igual que los comunitarios hicimos a nivel de todos los medios internacionales, para poder hacer, digamos, un eco internacional para que se dieran cuenta que sí estaba pasando algo anormal, digamos, porque era exceso ya. La indignación captó la atención de muchos fuera del país, incluida 4Ocean, una compañía de limpieza y recuperación de plásticos situada en Estados Unidos. 4Ocean ya había operado en Indonesia, Haití y Florida antes de establecerse en Guatemala en 2020. La empresa asegura haber limpiado más de 2 millones de toneladas de plástico desde su fundación en 2017. 4Ocean puso en marcha sus actividades en Puerto Barrios, la mayor ciudad de la costa caribeña guatemalteca. Hugo Sarceño es el alcalde. Pero ellos se dedicarán directamente a ayudarnos en las playas. Hemos estado hablando en empresas en la ciudad capital como Coguaplas, que ha mostrado su interés en querernos ayudar en el tema y ya hemos empezado prácticamente a diseñar un programa donde nos pueden ayudar financieramente, porque esto tiene un costo. Hemos solicitado ayuda al gobierno central porque hay temas que el alcalde no puede resolver, donde no tengo jurisdicción. En los amates me tiran basura y viene desde el Piché. Entonces hay cosas que no puedo resolver yo y que le competen directamente al gobierno central y es el gobierno central quien debería de ayudarnos a resolver esta problemática del plástico en el municipio. El gobierno afirma que sus esfuerzos para limpiar el río Motagua ya están dando resultados, con las barreras de nylon atrapando la mayoría de la basura y la planta de reciclaje en pleno funcionamiento.
No obstante, los activistas señalan que esas medidas no son más que arreglos cosméticos hasta que se aborden las razones subyacentes que explican la acumulación de tantos residuos. Porque por lo general los gobiernos y toda la gente está buscando soluciones al final del tubo, o sea, que reciclemos, que usemos biobardas que a mi criterio no funcionan para nada, porque funciona, cuando viene el agua funciona como si fuera un túmulo y solo pasa de largo, y fomentan el reciclaje, fomentan el hacer como túmulos o hacer alfombras, y no vamos a tapizar todo el mundo de ¿cómo se llama?, de plástico. Entonces nosotros buscamos hacer las soluciones en el origen. Ante la saturación de los vertederos municipales por toda la nación de Guatemala, sus contenidos se vierten a ríos que transportan enormes cantidades de basura por todo el país hasta las playas. Aquellos que han trabajado para documentar el problema apuntan que la solución actualmente aplicada es deficiente desde su concepción. Cada vez este problema viene más fuerte. O sea, cuando usted está llenando una tina, digamos que usted tiene la tina de su baño encendida y se empieza a rebalsar, usted cuando entra, ¿qué es lo primero que va a hacer? Ir a cerrar el chorro. Con el plástico es lo mismo. No me voy a poner yo a hacer biobardas, a poner trapos y viene cada vez más agua. Lo primero que tengo que hacer es ir a cerrar el chorro, es dejar de estar consumiendo tanto plástico de un solo uso. Cambiar los hábitos de consumo es el mayor desafío, una solución a un problema cuya magnitud se hace más grande cada día que pasa. Las concepciones que se han tomado acerca del cuerpo y la naturaleza se han visto modificadas a lo largo del tiempo por la tecnología. Hoy en día la tecnología es una extensión del cuerpo y también ayuda a resolver problemas de salud y de trabajo en las sociedades del mundo. Los inicios de la biotecnología los podemos remontar a principios del siglo XX. En ese momento, los conocimientos de la genética, algunos conocimientos de bioquímica y algunas cosas en relación a la biología molecular incipiente nos permitieron ir lentamente llegando al núcleo del asunto, a la molécula de ADN. Eso ocurrió en la mitad del siglo XX. A partir de ese momento comenzamos a ver las cosas de otra manera. Ese zoom out, esa big picture, es decir, la fotografía que nos describía la situación, nos permitía ir entendiendo el porqué de lo que llevábamos adentro a nivel genético nos hacía ser lo que somos. La biotecnología moderna se puede definir muy simplemente pensando que las grandes fábricas que hacían las cosas para nosotros años atrás, hoy en día se convierten en células. Las células son quien verdaderamente fabrica lo que necesitamos. Pensando específicamente en el cuerpo humano, al momento de nacer, nosotros somos verdaderamente un bloque de granito, duro, difícil de modelar, difícil de cincelar. Sin embargo, nuestros genes, nuestra información genética, desde adentro hacia afuera, nos va moldeando. Nos hace o nos genera ciertas características que, digamos, no de manera única, sino compartida con el ambiente desde afuera hacia adentro, también nos cincela. Eso genera que el bloque de granito termine de formar el cuerpo que hoy en día somos. La biotecnología tal cual la conocemos y como se fue desarrollando durante el siglo XX, se nutre de la biología molecular, la microbiología y la bioquímica. Con esa tecnología generada dentro del laboratorio, con tecnólogos y científicos, podemos dar solución específica al mundo de la medicina, el agro, el ambiente y también otro tipo de industrias que necesitan de esta verdadera revolución. La biotecnología en la década del 70 demostró que podía fabricar fármacos dentro de células en lugar de fábricas. Pero ese fue el primer paso. Tal vez la insulina, la hormona de crecimiento fueron los grandes hallazgos del inicio. Pero eso comenzó a crecer. Uno de los hitos de la biotecnología moderna es la secuenciación del genoma humano. Ahí comenzamos a comprender cómo era que estábamos hechos, o mejor dicho, cuál era la información que nos permitía ser como somos. Pero ese no fue el único logro. La búsqueda de firmas moleculares que nos permite predecir de qué manera va a evolucionar una enfermedad es otro de los grandes hallazgos. Se lo conoce también como medicina personalizada, porque con esa información podemos determinar qué tipo de medicamentos necesita cada persona para poder ser curado. La clonación a nivel mamíferos se viene realizando hace varios años. Uno de los primeros exponentes fue la oveja Dolly, justamente. Hoy en día se pueden clonar caballos, se pueden clonar vacunos, se pueden clonar perros, gatos, mascotas en general. La clonación a humanos no llegó por un tema bioético. Esa barrera es muy importante que ocurra. ¿Cómo uno puede permitir que ciertas cosas traspasen esa barrera y otras no? Bueno, hay una serie de personas que en cada lugar donde se hace investigación existen, que se constituyen como un comité de bioética.
Los comités de bioética están formados fundamentalmente por los científicos que llevan adelante la investigación, filósofos, bioeticistas y personas de la sociedad, cualquiera, vecinos de la institución, una persona que realice un trabajo en la calle, en una farmacia, en un hospital, no necesariamente formados técnicamente o disciplinarmente en el área que se está evaluando. Ese comité de bioética tiene la posibilidad de dar el ok o pulgar abajo en relación a las investigaciones que se están realizando. Y se tiene en cuenta tratados internacionales que vienen fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial y que se siguen rigiendo en todos los comités de bioética de instituciones de todo el mundo. Y además de eso, por supuesto, se van publicando los resultados de manera tal que otros comités de bioética se puedan enterar de cómo son los resultados que van ocurriendo. Cuando la ciencia se dispone a investigar en un área específica, siempre tiene que estar detrás de esa línea de bioética, es decir, no transgredirla, no pasarla. En los últimos casos que podemos mencionar, momentos donde la biotecnología quebró esa barrera y tuvo que esperar, bueno, pudieron ser, por ejemplo, la utilización de virus para curar. Eso es algo que al principio no se entendía, no se contemplaba como una posibilidad y sin embargo hoy nos damos cuenta que la naturaleza tiene mucho para enseñar a la ciencia y que utilizar un virus que nos conoce hace decenas o centenares de miles de años puede ser extremadamente productivo o beneficioso para la salud. La biotecnología moderna tuvo un papel fundamental en la solución de los problemas en la pandemia, específicamente la generación de vacunas de la mano de tecnólogos y biotecnólogos con sus virus y sus plataformas para poder fabricar las proteínas dentro del organismo que nos permitieran adiestrar al sistema inmunológico. Esto verdaderamente es inédito. Antes de este momento especial que estamos viviendo a nivel inmunológico y molecular, las vacunas se fabricaban en la industria. Hoy en día, la vacuna se genera adentro del organismo y eso es algo verdaderamente alucinante. La participación de la biotecnología verdaderamente fue fundamental en lo que respecta a la pandemia. Algunos de estos aparatos que tenemos acá en el laboratorio están relacionados con el diagnóstico de la patología, es decir, esta es la PCR, o aparatos que se necesitan en la industria para poder purificar los virus para generar, por ejemplo, una vacuna. El futuro de la biotecnología verdaderamente lo estamos viviendo. No hace falta proyectarse unos años más adelante para ver hasta dónde puede llegar. Hoy en día, las soluciones que nos propone la biotecnología son una verdadera revolución. Y en tal sentido tenemos que entender que es un momento especial de la historia de las biociencias que nos va a permitir vivir y entender ciertos desarrollos como verdaderas soluciones a problemas muy complejos que tiene la sociedad, la humanidad toda, en relación no solo a la salud, sino al ambiente y a la industria en general. Gonzalo Zavala, investigador en el Centro de Altos Estudios de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana, analiza la relación entre cuerpo y máquina, dando cuenta que desde los comienzos de la propia humanidad siempre existió la necesidad de utilizar tecnologías o algún tipo de instrumental para poder superar nuestros límites naturales. El cuerpo humano es un cuerpo altamente adaptativo, pero en general tiene muchas falencias con respecto, por ejemplo, a lo que es fuerza o ciertos tipos de espacios pequeños. Entonces, el ser humano, desde que comienza a desarrollar su inteligencia, se apropia del mundo que tiene a su alrededor, lo transforma y para eso utiliza un conjunto de herramientas que lo potencia. Por lo tanto, la relación es histórica. Tal vez lo que en los últimos tiempos, podríamos decir desde la revolución industrial en adelante, se ha acelerado profundamente esto y más aún con el surgimiento de todo lo que es la cibernética, la informática y estos aspectos que nos permiten a nosotros, con tecnologías de bajo consumo, pequeño tamaño, lograr cosas cada vez más poderosas, ¿no? La robótica y la inteligencia artificial son dos campos distintos en realidad, ¿no? Que se complementan. Uno puede decir la inteligencia artificial puede alimentar cierto aspecto de la robótica. La robótica esencialmente son tres grandes columnas o tres grandes patitas en la mesa. Es la parte mecánica, la parte electrónica y la parte de procesamiento de la señal. O sea, esencialmente un robot es un dispositivo que recibe señales del mundo que tiene a su alrededor. Para cumplir una tarea determinada, realiza un procesamiento de esas señales con sus sensores y a partir de ahí actúa sobre el mundo que tiene a su alrededor, ¿no?
en esta parte central, que es el procesamiento, desde que entran las señales hasta que se determina qué acción tomar, la inteligencia artificial puede jugar un papel muy interesante. Por ejemplo, dentro de lo que son vehículos autónomos, si uno quisiera ponerse a programar un vehículo para que respete las leyes de tránsito, siga la carretera, detecta vehículos que se acercan, etc., uno podría groseramente encargarlo de dos formas distintas. Uno es escribiendo todo lo que tiene que hacer la máquina, realizar todo el procesamiento de imagen para detectar dónde está la ruta, que hay un objeto que se mueve hacia mí, etcétera, etcétera. Tengo que detallarlo explícitamente. Lo otro es poner una máquina a aprender en forma supervisada, con lo que se llama aprendizaje por refuerzo, por ejemplo. Es decir, que a partir de ciertas experiencias, cientos de imágenes, videos, etcétera, decida qué hacer y mida los éxitos de eso que hizo. Y la máquina va aprendiendo sola a partir de ciertas señales de entrada qué reacciones tomar y cuáles fueron positivas o tuvieron buenos resultados y cuáles fueron negativas. Entonces yo ahí no le estoy escribiendo qué tiene que hacer, le estoy dando una herramienta para que aprenda después de mucho entrenamiento automáticamente, y te podría decir hasta que mágicamente esa red neuronal se configura para que ante determinadas entradas sus salidas, sus respuestas sean las mejores para no chocar, para mantener distancia, para respetar la regla de tránsito, etc. Eso es lo que tiene de maravilloso en estos momentos la inteligencia artificial, que nos ha puesto en un punto en el cual yo no tengo que explicitar los comportamientos o las reacciones de un robot o la máquina que sea, sino que de alguna manera aprende sola. Hay algo que tiene de especial el tema tecnológico y el desarrollo tecnológico, que las nuevas tecnologías que vos desarrollás te permiten desarrollar a su vez nuevas tecnologías. Entonces, el crecimiento no es lineal, es un crecimiento exponencial. Si yo me maravillo de lo que ha pasado en los últimos 20 años en la tecnología, eso que pasó en 20 años no tiene ni punto de comparación, es pequeño con respecto a lo que va a pasar en los próximos 20 años. Realmente el crecimiento es exponencial. Acá hay que combinar cuestiones científico-tecnológicas con sociológicas, es decir, hay que seguir luchando para que estos desarrollos tecnológicos alcancen a la mayor cantidad de gente, hay que seguir luchando para que estos desarrollos tecnológicos no impacten el medio ambiente, que es nuestro talón de Aquiles, creo que en estos momentos más frágil, ¿no? Yo creo que el concepto de trabajo en esta explosión, este desarrollo exponencial de la tecnología, el concepto de trabajo va a cambiar profundamente. Hay una frase que dice que el trabajo dignifica a la gente, ¿no? Y la gente tiene que trabajar para ser dignificada. A mí eso no me queda muy claro. La verdad que no sé, bajar una mina de carbón a trabajar 14 horas diarias intoxicándose con hollín no me resulta muy digno. Y no sé qué porcentaje de los trabajos que hace la humanidad son dignos. La pandemia nos ha reconfigurado también un montón de aspectos del trabajo, ¿no? Me parece que hay que repensar un montón de cosas que nos cuesta a los humanos, porque evolutivamente somos de cambiar lentamente, pero que estas tecnologías nos están empujando a reflexionar, ¿no? Después tenemos otros dispositivos externos que también nos permiten a nosotros, humanos cotidianos, superar nuestros límites. Gracias al smartphone, a mi celular, yo tengo un superpoder. Me puedo ubicar en cualquier lado y sé cómo ir de un punto a otro sin perderme. Extendí mi capacidad cognitiva gracias a un dispositivo externo que lo tengo casi adosado a mi cuerpo, ¿no? Porque uno no sale de la casa ni se separa más de 5 metros de su smartphone. Esencialmente porque es eso, que nos ha permitido o nos ha extendido un montón de capacidades. Bueno, en el caso de la pandemia, tal vez seguramente hubiera sido mucho mejor y será mucho mejor una futura pandemia con vehículos automatizados, drones de entrega de medicamentos, etcétera, etcétera. O sea, imagínate esta pandemia hace 20 años, 40 años atrás, hubiera sido muchísimo más complicada. Quiero creer que en el futuro estaremos mejor aún, ¿no? Mi mirada es positiva a pesar de ciertas cosas que surgen en estos momentos críticos. Creo que la humanidad va progresando y, como te decía, hay números concretos. Acceso a agua potable, expectativa de vida, el descenso de la mortalidad infantil, acceso a educación, a salud, los tipos de vivienda. Hay números que muestran que la ciencia y la tecnología han colaborado con el bienestar. Flavia Costa, doctora en Ciencias Sociales e investigadora, aborda el tema del cuerpo y la relación con la tecnología desde dos grandes matrices que tienen muy diferentes perspectivas teóricas. Desde ya que en relación con todo el desarrollo tecnológico, tanto informacional como biotecnológico, no tiene sentido plantearse una vuelta atrás, ¿no? Fundamentalmente porque es imposible volver atrás, ¿no? Solo en la ficción se hace eso.
Las ciencias sociales abordamos el tema del cuerpo y la relación con la tecnología básicamente desde dos grandes matrices, si bien hay muy distintas perspectivas teóricas, pero una matriz es más bien funcionalista y lo que piensa son cómo funciona la sociedad tal como es, ¿no? Y trata de describir ese funcionamiento y en todo caso apoyar que esas funciones se vayan cumpliendo. Nuestra perspectiva, a la que yo pertenezco, es una perspectiva más crítica y lo que busca es tratar de pensar cómo aquello que vivimos está también marcado por una gran naturalización de ideas, de hábitos, de prácticas que no necesariamente son tan naturales, sino que tienen una historia. La técnica asociada al cuerpo lo interpela como herramienta y busca mejorarlo, optimizarlo, que esa herramienta sea más eficaz, que funcione. ¿Por qué hacemos eso? ¿No? ¿Qué sentido tiene para nosotros como individuos, pero también como sociedades? ¿No? ¿Qué perdemos cuando queremos ir más rápido, hacerlo más barato, hacerlo, digamos, menos costoso, ¿no? Eso, digamos, de una manera muy, muy general. Si queremos pensar más puntualmente la revolución industrial como el gran momento, digamos, de desarrollo técnico en Occidente y en el mundo, digamos, el cuerpo entramado en esta lucha, diría yo, con la materia, aparece visto como un cuerpo que puede ser optimizado, ¿no? Que puede ser mejorado tecnológicamente. Y yo diría que ahí nace una gran utopía, digamos, que todavía hoy es muy fuerte, y diría que hoy casi es más fuerte que nunca, que es esta utopía de trascender el cuerpo. Migramos del cuerpo a dispositivos inteligentes que conservan nuestra memoria o que conservan nuestras experiencias, ¿no? Y ser inmortales, ¿no? Buscar la inmortalidad sin cuerpo. Por supuesto, también hubo otras tecnologías que apoyaron la mejor supervivencia del cuerpo, es decir, mejor salud, ¿no? Más bienestar, una mayor longevidad. Yo creo que las ciencias sociales, además de poder contar esta historia, tenemos que también poder contar cuál es la contracara de este proceso. Que estos cuerpos, de los que estábamos hablando recién, intervenidos, optimizados, no son individuos sueltos, están agrupados, ¿no? Están en conjuntos, están en asociaciones, comunidades, familias. Y bueno, ¿cómo funciona esa intervención creando igualdad o desigualdad, ¿no? Creando bienestar o qué tipo de sociabilidad se crea a partir de estas intervenciones. Cuando yo pienso el proceso de tecnificación, como la modernidad como un momento, digamos, de fuerte tecnificación, uno de los rasgos que se vuelven evidentes es que junto con la tecnificación también se dio, no podríamos decir que sea causal, pero sí que es sincrónico y por lo tanto es significativo, se da también un aumento de la desigualdad. Entonces, aquellos que tienen la posibilidad de hacer determinadas intervenciones, de tener determinados accesos a dispositivos y a prácticas que nos envuelven la tecnología, quedan más distanciados de aquellos que no tienen ese acceso. En principio, esto uno podría decir fue siempre así, ¿no? Sin embargo, me parece que esa respuesta es demasiado simplista. Uno de los rasgos de la tecnología es que aceleran la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? Las tecnologías, sobre todo las infocomunicacionales, las informáticas, concentran dentro de sí muchísimos siglos de trabajo humano, ¿no? De pensamiento y de decisiones. Cada algoritmo, hoy se habla mucho de los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Son, digamos, sistemas de reglas, digamos, ¿no? Una regla tras otra, un enunciado tras otro que coordina una acción ordenadamente para llegar de un principio a un fin, una receta de cocina, digamos, es un algoritmo. Pues bien, estos algoritmos, dentro de toda una serie de programas y dispositivos, abrevian la decisión, ¿no? Las máquinas toman muchas decisiones que antes tomábamos los humanos. Por un lado, simplifican la tarea, por supuesto, pero por otro lado, hacen que los humanos tengamos que habitar, digamos, a la velocidad de esas decisiones ya tomadas, ¿no? Si uno piensa las generaciones de humanos y las generaciones de dispositivos tecnológicos, en los últimos 20 años, cada generación de dispositivos se renueva entre cada 2 y 3 años. Mientras que nosotros como generaciones humanas seguimos al mismo tiempo vital, doméstico, ¿no? Biológico. Y esa asincronía nos provoca un enorme estrés cognitivo, ¿no? Porque nuestros chicos están acoplados a una tecnología que para nosotros está realmente bastante por delante. La tecnificación hace que las personas realmente existentes, no la de las publicidades, ¿no?, tengamos que correr al ritmo de la tecnología. La pregunta que las ciencias sociales le puede hacer, digamos, a la combinación entre tecnología y cuerpo es ¿cuál es la vida que queremos vivir en esa combinación? ¿Qué queremos hacer? Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochen, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.